Buenas tardes. Señora doña Laura Hurtado Gálvez, delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas tardes. Me van a permitir, antes de comenzar este primer acto, después del desastre natural acaecido, solicite, en nombre de esta Real Academia, un minuto de silencio en señal de duelo por los fallecidos como consecuencia de esta terrible dana que tan gravemente ha afectado al sureste peninsular, así como también mostrar con ello nuestra solidaridad con los afectados y con la esperanza también por el encuentro de los que aún están desaparecidos. Nos ponemos de pie, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos ahora este acto público que ofrecemos hoy día 8 de noviembre de 2024 y como en esta ocasión coincide en mi persona el hecho de presentar a los conferenciantes, voy a pasar sin más dilación al atril para realizar dicha presentación. Bueno, en primer lugar, quiero expresarles la satisfacción que para mí tiene la celebración de esta conferencia dentro de las actividades que la Real Academia realiza en este su 70 aniversario, por varias razones. Una de ellas es el tema medular sobre el que se dictará la conferencia, la conservación del patrimonio. Un patrimonio del cual hacemos gala en Écija, no sin razón. Y la otra, por sus ponentes, el écijano Agustín Martín de Soto y el fontaniego Antonio Gamero Osuna, que desde su más temprana juventud iniciaron el camino de la joven Cora. Hoy, tras esa necesaria e imprescindible formación, en plena etapa de ímpetu y madurez, han conseguido, no sin esfuerzo, convertirse en excelentes profesionales con un espacio de trabajo a tiempo completo donde desarrollar su arte, sus habilidades y, lo que es muy importante, sin olvidar, la necesaria actualización de sus conocimientos. Para aludir a la significación del tema que se va a tratar hoy, me remitiré a cómo los criterios de intervención que regulan el hecho de la actuación en bienes culturales, con independencia de su alcance preventivo, curativo o restaurador, o de su procedencia civil o eclesiástica, quedan regulados en nuestro país por una legislación específica que normaliza con carácter vinculante el estudio, la documentación y la intervención según el nivel de protección conferido al bien, al igual que están basados en un compendio de normas, dogmas, principios y directrices recogidos en convenios, tratados, recomendaciones y cartas redactadas por todos ellos por organismos internacionales refrendados por las instituciones dedicadas al patrimonio cultural y puestos en práctica por los profesionales de la conservación-restauración en el ejercicio de su profesión. La Constitución española ya recoge en el artículo 46 como principio rector de la política social y económica dirigido a todos los poderes públicos el hecho de garantizar la conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. En la misma línea, el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía introduce, para llevarlo a efecto, entre otros, el siguiente principio rector: la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía. Por otro lado, no hay que olvidar que también las entidades locales cuentan con importantes competencias sobre protección del patrimonio histórico y cultural para su conservación, protección y restauración.
Igualmente, la Iglesia, como institución, marca sus propias directrices, siempre dentro del marco jurídico existente al respecto. Sin extenderme más en esta consideración, en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, se han desarrollado convenios para formalizar las actuaciones con la Iglesia en relación con su patrimonio ya desde 1986. La legislación sobre el tema, afortunadamente, es amplia y abarca todos los ámbitos, así como a todos los tipos de titularidad del patrimonio existente. En este punto, y dado el ámbito fundamental de trabajo de nuestros conferenciantes, hay que destacar la incuestionable importancia del patrimonio histórico, artístico y cultural procedente de la Iglesia católica en España, cuantificado aproximadamente en el 80% del existente, siendo evidente en nuestra tierra la preponderancia del mismo. Creo que es manifiesto que no solamente basta el saber hacer, sino el cómo se debe hacer. El acto de la intervención en bienes culturales queda regulado, como ya hemos comentado, por unas exigencias legales y por unos principios éticos y deontológicos inherentes a la profesión que todos estos profesionales del sector conocen y deben respetar. No basta tener buena mano o buen ojo, o dejarse llevar por los gustos devocionales al uso en cada momento, muy arraigados entre los pseudoprofesionales. Todos conocemos ejemplos de algunas de las atrocidades cometidas. La otra razón, para mostrarle esa satisfacción que he comentado al principio por la conferencia de hoy, es poder presentar en este ámbito académico a sus protagonistas, a Agustín y Antonio, o Antonio y Agustín. Tanto monta tanto, aunque en este caso sí importa cómo acabar con el nudo gordiano, ya que no es lo mismo arreglar, adecentar, que conservar, restaurar. Y es que los medios y conocimientos utilizados para resolver este problema sí son importantes, muy importantes. Con una evidente vocación desde la niñez, poco a poco fueron llenando las alforjas hasta conseguir la muy buena formación que poseen. Estudiaron ambos el Bachillerato de Artes en el Instituto de San Fulgencio, donde comenzaron a pulir y desarrollar esos fundamentos necesarios para el aprendizaje de este mundo de las artes, pintura y escultura principalmente, así como el tan necesario conocimiento de historia del arte. Con el talento entrenado, se implantaron en Sevilla para cursar la licenciatura de Bellas Artes, eligiendo la especialidad de conservación y restauración de obras de arte en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, donde fueron colmatando hasta 2007 los saberes artísticos y fomentando su creatividad a través de esa enseñanza clásica y académica que tanto ha prestigiado a dicha facultad a lo largo de los años. La formación continua se plasmó en esos 10 meses en los que estuvieron participando en el convenio realizado entre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Fundación Forja 21, con trabajos que abarcaron desde la arquitectura lignaria hasta la cerámica, pasando por la pintura decorativa en sus diversas técnicas, yesería, piedra, etc. Desde sus primeros pasos profesionales, en La Rinconada, el trabajo de restauración sobre los bienes artísticos se encauzó definitivamente a través de la creación de un taller en Sevilla que desde entonces siempre ha dado sus frutos. La vinculación con la Iglesia, gracias a sus creencias y devociones e interés por las hermandades y cofradías, les facilitó ese nexo profesional iniciado hace casi una década y cristalizado a través de numerosos encargos con excelentes resultados que han hecho del mismo su principal ecosistema. Resultados que han dado lugar a que el propio arzobispado sevillano le brindase el uso de un taller en su propia sede para desarrollar los trabajos de restauración de sus bienes artísticos. La demostración de la confianza en el talento y habilidades de nuestros conferenciantes se hizo patente en la designación como tutores y responsables técnicos tras la creación del convenio de colaboración entre dicha institución religiosa y la Universidad de Sevilla, a través del cual futuros egresados en Bellas Artes se forman dentro de su periodo de prácticas en los trabajos de conservación y restauración de los bienes artísticos de la Iglesia. Una gran responsabilidad que ha fructificado espléndidamente. Sirva como ejemplo de ello el último trabajo realizado este verano en Écija, en el retablo mayor tabernáculo de la iglesia de Santa María. Cuando el trabajo que se realiza es vocacional y además produce el placer de ejercerlo diariamente, el significado original de la palabra, que no es otro que el de sufrir y padecer,
quedan diluidos y convertidos en verdadero disfrute. Hemos de tener en cuenta que además de conservadores, restauradores, ellos también son creadores, función esencial del ser humano y que en ellos culmina su actividad de verdaderos artistas, aunando conocimientos teóricos, capacidad técnica y organizativa, habilidades conceptuales y de generación de ideas y, por supuesto, paciencia, tan necesaria en este mundo. La nómina de trabajos es muy extensa, iniciada prácticamente al compás de la terminación de sus estudios superiores y abarca desde la creación e intervención de numerosas tallas y pinturas religiosas, encargo de particulares, hermandades y diferentes encargos de la archidiócesis distribuidos entre la catedral, parroquias y conventos de Sevilla, Écija, Fuentes de Andalucía y resto de la provincia. Por referirme solamente a los trabajos realizados en nuestra ciudad, podemos encontrar intervenciones en las parroquias de Santiago, Santa María, las iglesias de Nuestra Señora del Carmen, San Francisco, la conventual de los Mercedarios Calzados, el convento de la Florentina, el oratorio de San Felipe Neri o en la capilla de Santa Ángela de la Cruz, así como los que se encuentran en domicilios particulares de diferentes familias astigitanas. Igualmente, no debemos olvidar aquí en Écija los trabajos realizados en las fachadas e interiores monumentales del Palacio de Benamejí o Palacio de Alcántara, así como la restauración de pintura mural romana y paramentos en su conservación, me refiero, en la excavación arqueológica de Plaza de Armas. Hoy día son dos extraordinarios profesionales de la conservación de bienes muebles, con amplia experiencia en el sector, con un taller, colaboradores y empresa propia desde 2007, Grupo de Restauración Sevillano, GRS, ubicado en las calles Ángela de la Cruz, a través del cual han desarrollado multitud de proyectos de conservación, tanto en su dirección y coordinación como en la intervención directa. Desde 2019 y en la actualidad dirigen y coordinan el Taller Diocesano de Restauración, así como la conservación de la colección pictórica del Palacio Arzobispal de Sevilla, coordinando igualmente en la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural el Plan Diocesano en Conservación Preventiva que engloba todos los bienes de la archidiócesis, así como el asesoramiento a los sacerdotes y responsables del patrimonio. Por otro lado, en su vertiente formadora y divulgadora, no puedo dejar de referir las conferencias y cursos realizados a lo largo de estos años sobre distintos procesos de intervención, conservación y restauración, así como en la formación de futuros profesionales en colaboración con la Universidad de Sevilla, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la propia archidiócesis. En definitiva, deseamos que este periodo de madurez artística y profesional en el que se encuentran siga aquilatando sus vidas, en un entorno siempre de amistad y respeto, comunicación y empatía, construyendo armonía en un espacio físico y espiritual común, y que tan buenos frutos ha cosechado en un mundo tan competitivo como este en el que navegan. Que sigan teniendo ese empeño que demuestran en el tratamiento de los bienes artísticos y que sigan con lo que ellos también disfrutan, que no es sino tocar los sentimientos y emocionarnos a través de sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo aquí de pie simplemente pues, para pasarles ahora con la presentación y la conferencia de Agustín y Antonio. Nos bajaremos nosotros para poder ver las diapositivas también. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a la Academia, a la Real Academia, pues bueno, la invitación a estos actos que tanto nos enorgullecen y bueno, nos abruman un poco el contar y el tener que estar bueno, exponiendo un poco nuestra trayectoria, pero la verdad que nos llena de orgullo cada vez que hacemos esa recolecta de todas las obras que hemos tenido la suerte de poder realizar. Pues bueno, para nosotros también es un fruto de alegría el poder contarlo y transmitirlo y compartirlo con vosotros.
Pues gracias a todos los que habéis dejado las cosas que tengáis que hacer de este fin de semana por acompañarnos en este rato y pues bueno, esperemos que no se haga muy largo, muy extenso. Es verdad que hemos preparado muchas diapositivas porque creemos que es mucho más didáctico y mucho más entretenido el mostraros imágenes de los trabajos y de, bueno, un poco de la trayectoria que hemos llevado en estos últimos años y nada, vamos a empezar. ¿Vale? La conferencia la hemos titulado Nuevas estrategias para la conservación del patrimonio, porque ha sido un poco el signo que nos ha marcado a nosotros y el empeño que hemos tenido en toda nuestra trayectoria. Mi compañero y yo hemos tenido pues una línea de trabajo y de formación muy similar desde que comenzamos en el instituto. Aquí agradecemos también la presencia de Concepción Ortega, nuestra Conchita Ortega, que fue nuestra profesora de dibujo en el instituto, y a la mujer de Clemente también, a Inmaculada, que le tenemos mucho aprecio y la recordamos muchos días. Nos marcó. Entonces desde que entramos en el instituto, allá por el año 2000, pues hemos mantenido la carrera juntos, hicimos el bachillerato, la formación académica superior en la universidad, como ya ha contado Clemente, y después hemos seguido un poco la formación específica que nosotros creíamos necesaria para desarrollar nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces nosotros nos marcamos una meta concreta, que al principio, cada vez que salen los profesionales, los estudiantes terminan su proceso formativo, es verdad que se abre un amplio abanico de posibilidades, pero nosotros teníamos claro el camino que queríamos seguir, que era dedicarnos a la conservación y restauración directa de los bienes, pero bueno, es verdad que en ese abanico y en esa juventud, pues bueno, vas probando distintas opciones para ir creando ese ramal y ese camino que vamos tomando. Pero creemos que es fundamental que durante todo el proceso que ejecutamos las intervenciones, pues hay que seguir formándose, porque incluso con los alumnos que recibimos a diario, notamos que esto es una cosa continua y que va evolucionando día tras día. Pues como os cuento, teníamos que decidir un poco cuál era nuestra tarea y en qué nos íbamos a dedicar, si dedicarnos a la formación a través del doctorado, que también lo comenzamos, el ser empresario o el trabajar para otras empresas. Era una decisión que había que abordar, pero es verdad que teníamos la idea clara que aunque diversificáramos esa tarea, nuestro camino iba siendo juntos y formamos un estudio, ¿no? Y creíamos que lo fundamental era hacer las cosas, hacerlas con honradez, disciplina y dar lo mejor de nosotros. En un primer momento estuvimos probando con clientes privados, desde que terminamos la carrera decidimos montar nuestro estudio o a través de distintas empresas. Como ya ha relatado Clemente al principio, pues hemos trabajado para distintos ayuntamientos, instituciones tanto públicas como privadas y distintas empresas que han contado con nuestros servicios para desarrollar trabajos con ellos o subcontratas en las que hemos abordado. Pero es verdad que un proyecto que marca de manera muy fuerte nuestra trayectoria es justo al salir de la facultad, hacemos esta experiencia previa, que nos marca un poco los derroteros de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nos marca esa necesidad y esa búsqueda de distintas opciones en difíciles momentos para el patrimonio, y tanto económicos como sociales, como de implicación personal de los responsables que tienen este patrimonio. Entonces comenzamos en la parroquia de La Rinconada, Santa María de las Nieves, este proyecto tan bonito que nos marcó mucho, porque es Pon un santo en tu vida. Esto es curioso, puede parecer un proyecto muy banal, pero lo interesante de este proyecto es que se hacía partícipe a todos los vecinos del pueblo a hacerse cargo de la intervención de una pieza. Si en tu familia había 3 Antonios, pues tú restaurabas el San Antonio de la parroquia, o tú te la apañabas. Pues entonces iban adjudicando distintas familias y que cada uno tenía que hacerse responsable de la búsqueda de la financiación de eso. Entonces veíamos que había una implicación directa y una necesidad de búsqueda de recursos a través de este proyecto. Y es verdad que gracias a eso pues se restauraron casi 20 esculturas de mediano o pequeño formato, y a la parroquia le salió a coste cero. Claro, se iban buscando los materiales, la financiación a través de esa familia y con personal que estaba empezando, que siempre es verdad que cuando se empieza, pues uno intenta coger estos trabajos con más ilusión y entusiasmo que ganas de ganar dinero, ¿no? Podríamos decirlo así.
Pero bueno, fue un proyecto ilusionante porque es verdad que nos iba marcando. Yo voy un poquito rápido porque es verdad que tengo... Si alguien quiere parar o hacer alguna pregunta, está ahí en vuestra casa. Entonces, como ha dicho Clemente también al principio, desde 2007 nuestro camino lo teníamos claro, aunque en distintos momentos pues trabajáramos con distintas empresas, nosotros montamos nuestro estudio, abrimos la sede de nuestro estudio y nos liamos la manta a la cabeza. Nosotros queremos ser restauradores, tener nuestra propia empresa y trabajar como grupo de restauración. Y bueno, y es verdad que, como he puesto al principio en una diapositiva, que tu mejor currículum te lo va formando con los trabajos realizados, y el boca a boca va haciendo que muchos clientes pues, se acercaran al estudio, y es verdad que nosotros teníamos mucha vinculación con la iglesia y con las hermandades, y hemos realizado desde el principio de abrir el estudio pues muchas obras que nos han ido abriendo muchas puertas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las imágenes que hemos ido restaurando. En Sevilla, aquí algunos ejemplos de las imágenes de Fuentes de Andalucía, o aquí en Écija también, que hicimos la Virgen de la Concepción, las dos María Auxiliadoras, hicimos el Cristo de la Veracruz y distintos titulares de distintas hermandades como la Hiedra, la Virgen de la Fe o Sin Soga. Y recientemente hemos hecho el Cristo de la Exaltación, que veo aquí muchos representantes de su Junta de Gobierno. Y me alegra mucho compartirlo con vosotros. Bueno, también hemos trabajado con el Ayuntamiento en distintos proyectos, bueno, a través del proyectos que ejecutaba el Ayuntamiento, pero a través de distintas empresas que contaban con nuestros servicios. También aquí en Écija, ¿vale? O a través de la dirección facultativa, que creo que está Tomás allí, que fue uno de los arquitectos que llevó a cabo esta obra también, pues bueno, colaboramos en la coordinación de la restauración de este proyecto, que fue un proyecto muy ilusionante, muy completo, como decimos que era un máster porque había gran cantidad de procedimientos que había que abordar, entonces pues se aprendía mucho. Y otra de las experiencias más gratificantes también que hicimos nosotros como estudio, pues fue la intervención en Plaza de Armas, en las pinturas murales romanas. Y también tuvimos la oportunidad en Sevilla, en otra excavación arqueológica, de tocar pues un muro del siglo I, que bueno, la empresa Sanor contó con nuestros servicios también para abordar esto para el Real Alcázar. Y en esta diversificación y búsqueda de empleo nosotros nos atrevíamos con todas las vertientes que nos iban saliendo, pero es verdad que parte de nuestra trayectoria se ha centrado en la intervención de imaginería policromada y de la retablística, ¿vale? Principalmente retablos barrocos, que es lo que más abunda en esta zona, ¿no? en nuestra diócesis. Aquí vemos algunos ejemplos de los que hemos hecho como profesionales en nuestro estudio. Y los más recientes, como decía, pues bueno, el Cristo de la Exaltación en la Cruz y distintos proyectos que se han abordado a través de las subvenciones públicas que la Junta de Andalucía que bueno, ha puesto a disposición de los bienes de la Iglesia Católica y bueno, han sido 3 de las subvenciones que se han obtenido aquí en Écija. Ha habido alguna más, pero lo han realizado otros profesionales. Aquí tenemos el retablo de Ánimas de Santiago, 2 retablos que se hicieron en Santa Bárbara y el Cristo de la Exaltación. Si quieres tú seguir ahora. Bueno, pues dentro de este panorama de trabajo privado que cuenta Agustín, paralelamente pues incluimos también un poco perdón, que me familiarice con esto. Buscamos también a quién le podemos trabajar, dónde queremos nosotros ubicarnos dentro de esta sociedad. Y veíamos que por nuestra vinculación y que era un potencial cliente de patrimonio, era pues la iglesia. Y aparte era eso, que estábamos muy vinculados desde pequeños a las distintas parroquias. Y veíamos pues las carencias que existían en cada parroquia desde nuestra infancia. Y observamos pues que teníamos que la iglesia pues tiene, como vemos aquí, 267 parroquias y cada una de ellas pues la cantidad de bienes. Son 267 parroquias, que edificios son unos 300 y pico, ¿vale? Hay muchos edificios vinculados a parroquias. Entonces veíamos que podía ser un sitio interesante donde impartir nuestro trabajo y aplicar nuestros conocimientos. Esto va arriado también a que en esta época, cuando empezamos a un poco a conocer este potencial cliente, hay una oleada después de la crisis, una oleada de robo, sobre todo con piezas de orfebrería, llegando a un punto de que el arzobispo
don Juan José Ancejo, saca un decreto específico para que se actualicen todos los inventarios de las parroquias. Estos inventarios existían como tales, en todas las parroquias, además obligatorio legarlo de sacerdote a sacerdote. Cuando se va un párroco, se lo lega a otro, al igual que las cuentas. Pero muchas veces eran un documento como, pues aquí te doy esto, ¿vale? El párroco no tiene por qué entender muchas veces de patrimonio. ¿Y qué ocurre? Que había que actualizarlo y ver qué tenía y cómo lo teníamos. Bueno, pues esta chispa que salta con los inventarios hace que indaguemos nosotros en nuevas estrategias para poder abordar este tema y la problemática que existía en la Iglesia. En este punto, ¿vale?, como decía, paralelamente, en nuestra formación específica, realizamos unos cursos en el IPC, en el Instituto de Patrimonio Cultural Español, de conservación preventiva. La conservación preventiva, ¿vale?, no deja de ser una estrategia que lo que hace es intentar o controlar todos los agentes externos que interactúan con la pieza. No quiere decir que intervienen en la pieza, sino todos aquellos, como pueden ser la exposición, el público, el clima, la manipulación. Toda esta experiencia nosotros veíamos que eran muy interesantes. Pero sobre todo, el padre de esta estrategia, que es Gael de Guichen, que es un profesional del ICRON, veíamos como hacía una cosa muy importante. Él se había especificado y daba charlas de cómo conservar los bienes que hay en los museos africanos. Imaginad, estamos hablando de África, recursos cero. Entonces era muy interesante, decíamos nosotros, aquí hay algo. Claro, es una estrategia muy importante porque minimiza, pues mejor dicho, gestiona muy bien los recursos que tiene al alcance para poder conservar el patrimonio. Y de ahí, pues, intentamos... Le he dado a otro botón que no era. Ahora. Seguimos analizando este cliente. Veíamos que las parroquias tenían un patrimonio muy característico, que es un patrimonio en uso, ¿vale? Esa era una principal característica que tenemos que tener en cuenta. El patrimonio de la Iglesia a diario se utiliza y no es un patrimonio que está expuesto, que no se puede tocar, sino que en condiciones ideales. Que no tiene unas condiciones ideales como en un museo, sino que es un patrimonio que cada día, pues, la guardia litúrgica se lo pone el sacerdote para salir, o las propias esculturas, como sabemos, pues salen en procesión, tienen devoción, se le ponen velas, se le ponen flores, tienen un montón de condicionantes que desde nuestro arraigo cultural no se pueden eliminar, hay que convivir con ellos. Entonces esta estrategia tenía que articular un poco todo esto. Y una cosa muy importante que veíamos también es que dentro de todo este patrimonio, pues que había experiencias muy buenas, que no todas las parroquias tienen un desorden en su patrimonio. Hay muchas experiencias que, como vemos aquí, por ejemplo, una parroquia de Fuentes y una de Osuna, que prácticamente tenían el patrimonio pues muy bien conservado. Pero existen otras realidades y más desastrosas que por circunstancias de la vida pues llegan a estos puntos. Pues son dejadez del patrimonio o porque no tienen recursos para mantenerlo y se van dejando. Muchas veces se oculta debajo de la manta. Y yo le decimos siempre a los sacerdotes que las miserias hay que enseñarlas. Digo, porque si no, no somos nunca conscientes de que esto está pasando. Y digo, tú tienes que buscar un apoyo cuando llegas a esta situación. Yo creo que es fundamental que todos los que somos responsables o tenemos alguna vinculación con el patrimonio, que enseñemos las miserias, que es la única forma de ponerle remedio, ¿no? Es verdad que en este punto de partida, cuando llegábamos a las parroquias, como dice Agustín, a ver las miserias, a nadie le gusta enseñarlas. Y era importante porque si tú no te muestran, no puedes pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda en este punto. Y muchas veces falta a lo mejor de organización. Y es una cosa que veíamos importante en este punto de partida, es que veíamos que la Iglesia era un gran poseedor de patrimonio, pero tener patrimonio o esta cantidad ingente de patrimonio también conlleva problemas de conservación, problemas de gestión y problemas de mantenimiento. Y el sacerdote viene con la idea de una cosa, pero no tiene por qué saber de mantener, de legislar, de saber, de ser un albañil, y muchas veces le pedimos cosas, pero las criaturas dan lo que dan. Entonces hay que estar con ellos y veíamos que era un punto importante para hacerlo.
Y después, de las cosas más importantes, era la responsabilidad de la Iglesia, que no solo es pastoral, que al tener patrimonio tú tienes una responsabilidad de legar el patrimonio que tienes a generaciones venideras, para que puedan disfrutarlo. Entonces, ellos mismos también veían que tenían un problema y que había que atajarlo de alguna manera. Entonces, pues nada, veíamos que teníamos una institución, ¿sabes?, muy importante, y queríamos ver cómo podíamos ayudarla. Y como bien decía Clemente en el inicio, pues era realizar un documento, que era el Plan Diocesano en Conservación Preventiva, y este documento es un documento muy abierto, que principalmente lo que hace es, como he dicho, redactar una estrategia para abordar toda la problemática que veíamos. Y para que lo entendáis un poco, estos planes se hacen directamente en museos, en edificios, ahora está muy de moda, pero nosotros teníamos un museo que cada sala de museo es una parroquia en el territorio de Sevilla, ¿sabes? Y en cada parroquia pues era todo diferente, no todo un estado ideal. Y es lo ilusionante de este proyecto, lo divertido y realmente, si me perdonan, lo que acojona, ¿vale? Porque es muy complicado abordar todos los problemas que hay en cada parroquia, porque cada día es uno, cada día es una historia, y vais a ver cómo, a medida que vamos desarrollando esta ponencia, se van saliendo diferentes estrategias para abordar desde la parroquia que tiene muchos recursos, la que tiene menos y la que no tiene ninguno. Bueno, pues hemos dicho que tenemos un gran museo que está en el territorio de Sevilla, que cada sala están repartidas, pero la gran sala es el Palacio Arzobispal. Y en este palacio es donde empezamos nosotros a impartir la primera experiencia piloto, ¿vale? Pues como estáis viendo aquí, pues lo primero, realizar un registro, que existían varios registros o inventarios, realizar un pequeño mantenimiento, digitalizar todo lo que es estos inventarios, como estáis viendo en la parte de abajo. Como he dicho, también conocer bien todo lo que es la colección del palacio. Es una cosa que nos gusta a nosotros decir, que cuando entras en un sitio, por ejemplo en el Palacio Arzobispal, que si yo soy el responsable de esta colección, tenemos que ser los que más sabemos de esta colección, pero no solo a nivel histórico, sino a nivel de problemática. Es nuestro paciente y tenemos que conocerlo, tenemos que saber cuáles son sus dolencias y cuáles son todos los agentes de deterioro que lo están atacando. Y empezamos a realizar las primeras intervenciones, por decirlo así, de emergencia o que iban surgiendo, como por ejemplo nos sumábamos a la intervención que tenía el Palacio, que es un plan director que lo va restaurando pues de forma faseada, y empezamos con las portadas, pues con el mantenimiento de la fuente y con la propia colección, incluso que en la actualidad estamos desarrollando, porque una de las partes más importantes en esta conservación preventiva y en la conservación general no solamente es controlar, conocer y gestionar este patrimonio, sino también la difusión, conocer. Lo que se conoce no se pierde. Al darse a conocer, se hace a valer, y es una cosa muy importante, la gente lo cuida, lo asiente suyo. Entonces, si no lo conoce, y es una de las formas que empezamos cuando entramos nosotros allí, es realizar visitas y que la gente conociera el Palacio Arzobispal desde su interior. Bueno, pues esto es un poco que es lo que nos planteamos y el gran proyecto que se nos acepta desde el Palacio Arzobispal. Pero es verdad que lo veíamos como un proyecto muchas veces inabarcable, sobre todo en el momento en el que hay una escasez de recursos. Pues es verdad que hay ciertos momentos, desde que nosotros entramos en 2008, que hay momentos que la Iglesia recoge o recibe un beneficio anual de los beneficios que obtiene la catedral. Parte de esos ingresos van a parar a la conservación del patrimonio diocesano, pero sigue habiendo muchísima necesidad. Hay tantísimas parroquias, tantísimo patrimonio, y casi todo ese dinero se invierte en la estabilización de los bienes inmuebles. Para bienes muebles hay una escasez de recursos tremenda. Entonces, aquí la máquina tiene que empezar a funcionar y buscar la optimización y distintos recursos que creemos que estaban a nuestro alcance y que podían favorecer, pues bueno, la ejecución de todos estos proyectos que teníamos en mente y que iban surgiendo día a día y que se hacían cada día más necesarios. Entonces, lo primero que hicimos, al estar muy reciente, pues bueno, pues nuestra vinculación con la facultad,
creíamos que había que hacer un convenio de práctica con la Universidad de Sevilla, con los alumnos que terminaban el grado, la Facultad de Bellas Artes con la especialidad de restauración antes y ahora el grado en conservación y restauración. Entonces nosotros era una cosa que nos quedamos con las ganas de hacer prácticas una vez finalizas tu proceso formativo, hacer unas prácticas directamente con obra real. Es verdad que la Universidad de Sevilla tenemos la suerte que casi todas las obras que intervenimos en taller son obras reales cedidas por parroquias o por instituciones, pero no habíamos tenido una experiencia real. Entonces se lo comentamos al delegado de Patrimonio, lo ve con buenos ojos y claro, al final esto facilita muchas cosas. El arzobispo da el visto bueno para que comenzamos los trámites y se firma el convenio de colaboración entre las dos instituciones. Esto genera más necesidades, que al tú tener que acoger alumnos en prácticas en distintas tandas durante el año, pues bueno, necesita unas instalaciones adecuadas. El arzobispo, don Juan José Asenjo, era un gran amante del patrimonio, de hecho estuvo en la conferencia episcopal como delegado de patrimonio y su empeño personal fue crear un taller de restauración y unas instalaciones adecuadas con todas las medidas de seguridad necesarias para poder dar cabida a la conservación del patrimonio por los profesionales y por los alumnos en práctica. Entonces nosotros con ese convenio firmado desarrollamos 3 tipos de prácticas: las prácticas curriculares, que es durante todo el curso, y las prácticas extracurriculares. Dentro de las curriculares hacemos 2, las que son de los alumnos que terminan la carrera y los alumnos que están cursando el máster de conservación también. Entonces nosotros nos lo tomamos con mucho empeño y nos gusta disfrutar de esta experiencia también, porque creemos que son futuros profesionales que nos pueden servir también de ayuda, no solo a nosotros, sino a los párrocos que tanta falta le hacen en las distintas parroquias. Entonces, bueno, lo vemos como una extensión de ese proceso formativo, ¿vale? Y además, lo que queremos es que vivan una experiencia real de todas las actividades y acciones que hay que hacer en el palacio en el día a día. No es solo meterte en el taller, ponerte la bata y ponerte a reintegrar un cuadro, sino que en el arzobispado, pues hoy hace falta hacer una obra y hay que desmontar alfombras, moquetas, descolgar cuadros o cualquier acción que conlleve conservar el patrimonio en buenas acciones. Y después las acciones directas con ellos. Y además se planifican las acciones que ellos ven carencias de su proceso formativo. Nosotros llegamos a un acuerdo con los tutores que tienen por la universidad y analizamos cuáles han sido durante ese proceso, pues, bueno, algunas cosas que no han tenido tiempo por distintas circunstancias de realizar en los talleres de la facultad. Entonces, pues bueno, continuamos e intentamos pues potenciar esos valores, ¿vale? Y esas necesidades. Y aquí vemos algunos de los ejemplos de los chicos que han hecho prácticas con nosotros en el taller, y después otras de las experiencias más enriquecedoras que tenemos es poder abordar grandes proyectos de conservación en época estival. En verano llevamos organizando desde el año 2013 todos los veranos, exceptuando los 2 de la pandemia, en distintas parroquias de la provincia por distintas necesidades, porque las parroquias han estado en obra o porque tienen carencia económica o bueno, hay una balanza que se pone todos los años y bueno, se pondera cuál es la parroquia que más le beneficia a este tipo de actuación y nos vamos con un grupo entre 12 y 13 alumnos a abordar un gran proyecto de conservación en un retablo mayor, una pieza significativa, y ahí vemos Fuente de Andalucía, San Lorenzo en Sevilla, Santo Domingo de Osuna, 2 retablos que se hicieron en la Magdalena, en San Andrés en Sevilla también, el retablo mayor de Santa María de Estepa, y es verdad que esto es una experiencia que aporta muchísimo, porque nos vamos durante un mes y medio bueno, pues con 13 chavales y todo lo que genera de aprendizaje comunitario, de apoyo, de salir de tu zona de confort que está tan de moda ahora, de que los alumnos salen de su taller con su batita blanca, acostumbrados a que el profesor le diga y a enfrentarse a una experiencia real montada en un andamio, con muchas más complicaciones y con mucha exigencia, tanto de tiempo como de recursos. Aquí vemos distintas opciones. Esta fue Santiago, que fue el año pasado, y esta es la experiencia de este año, que algunos de vosotros pues bueno, habéis tenido la oportunidad de acercaros y de ver esta intervención. Aquí vemos a los chicos que estuvieron trabajando en Santa María, que ha sido el último proyecto que hemos abordado aquí en Écija. Y es verdad que eso es un proyecto que se puede abordar de una manera integral,
con limitaciones de recursos, o sea que la parroquia tiene sus limitaciones, el arzobispado, intentamos que cada uno aporte una parte. Pues las hermandades aportan una cosa, cada uno intentamos que se aporte muchos poquitos, pero que entre todos pues que rememos. El arzobispado pues suele poner el material, otro paga los andamios, entonces así no hay un desembolso económico de una cuantía enorme y se rentabiliza mucho mejor este tipo de proyectos. El retablo de Santa María yo creo que ha podido costar en torno, hablo un poquito de cabeza que me puedo equivocar, en torno a 30-40.000 euros entre todos, diversificados, y si lo hiciera una empresa privada, pues en torno que estimamos que unos 90 o 100.000 euros aproximadamente esta intervención. Entonces, bueno, intentamos ese apoyo, pues que se vea hecho realidad y además una experiencia real para los chicos que ya han salido de su carrera y que le aporta, pues bueno, esa formación, como ponemos aquí, esa adquisición de destrezas y la intervención en una obra real. Y además para nosotros es un empeño personal que no vienen a trabajar solamente, sino que vienen a seguir aprendiendo, que nosotros nos implicamos mucho en esa formación, ¿no? Y que sea un acercamiento pues de calidad. Bueno, dentro de estas estrategias que está comentando Agustín, como son las prácticas, también tenemos una actividad no formativa, sino que nos anexamos a este proyecto, que con el CNA. El CNA es el Centro Nacional de Aceleradores, que lo que nos realiza son los estudios pues, de las materias para conocer mejor las piezas. Como sabéis, nuestra actividad, aparte de ser totalmente artística y muy artesanal, tiene un alto potencial científico, y sobre todo cuando vemos este tipo de pruebas, desde el TAC, el análisis pues, con reflectografía infrarroja, rayos X, para ver la caracterización de materiales. Este tipo de análisis nos da mucho aporte documental para poder intervenir las piezas. Y bueno, en este caso, en el CNA, pues Agustín y yo participamos como parte de este equipo investigador, que lleva ya trabajando, pues creo que son 7 años, en el patrimonio pues, de la catedral y del arzobispado de Sevilla. Y esto nos realiza, que son pruebas totalmente gratuitas, porque las realizamos en el propio grupo. Estas pruebas, pues cada vez que hace un análisis, no sé si hay aquí un restaurador en la sala, pero son 300 euros mínimo, que son pruebas carísimas y la verdad que son pues, de vital importancia. Y es un ahorro más que sumamos a los proyectos. Y aparte nos ayudan también pues, para enseñar a los alumnos muchas de las técnicas que se están desarrollando a diario. Aquí estáis viendo, por ejemplo, pues el análisis con rayos X. En este caso, unas pruebas que se hicieron a los pigmentos de la pintura de Zurbarán. Para que hagáis una idea de cómo es esto, vamos, me meto un poquillo. Si estáis viendo los colores de los fondos de los cielos, ¿vale?, que son todos de diferente color, hay uno que es azul y los demás son grises. Pues aquí nos creíamos que era un deterioro y pues, o algo raro que ocurría ahí, y se identificó que había un pigmento diferente en el cuadro de la derecha. Todos estaban hechos con un pigmento realizado a partir de polvo cerámico, de esmalte, y el otro tenía azurita, era un pigmento mineral más potente y por eso se conservaba azul. A raíz de esta investigación se identificó que el cuadro de la derecha podía ser del maestro, que utilizaba pigmentos más caros, y el otro eran pinturas de taller. Aparte de que ya en los inventarios habían aporte documental de que eran una obra como más cotizada desde la antigüedad, más cara. Pues para que veáis un poco ese anote que yo he hecho ahí, como una prueba científica de un segundo te da este dato. Y esta última que nos hemos incorporado este año, que es en el Saniart, que son un grupo de la Olavide, que lo que nos realizan son análisis biológicos, sobre todo en este caso de las maderas. En el retablo último que hemos hecho de la parroquia del Sagrario, ha sido muy interesante. Bueno, también lo realizamos en Santa Clara, en Martínez Montañés, pero aquí concretamente es muy interesante porque han aparecido una cantidad de maderas diversas. Hemos entregado 8 análisis de madera, 8 maderas diferentes, 8 maderas americanas, 8 maderas de reciclaje y 8 maderas que parece que provienen de un reciclaje naval. Es muy interesante, con un análisis y con un deterioro concreto que tiene, como hemos visto que en esta época, que es posterior a la peste, Sevilla ha mermado de población, merma también de profesionales,
y recursos. cómo tira de recursos para poder hacer este tipo de piezas y queda enmascarado por un virtuoso como es Pedro Roldán. O también otra actividad, por ejemplo, son actividades formativas, como decía Agustín, que son carencias que los propios profesores de la facultad nos decían. En este caso era eran cursos de rentelado de gran formato. Los rentelados de gran formato, estamos hablando que este cuadro tiene casi 5 metros de altura por 3,80, creo que era casi 4 de ancho. Inabordable, es de mi parroquia, de la parroquia de Fuentes, y se estaba perdiendo. Se iba a caer, pues estaba totalmente despegado del rentelado, y se hizo una experiencia de una formación específica de rentelado de gran formato, y lo interesante es que se hizo en directo. Se hizo en la seta, en la parte de abajo, en una pecera de cristal, y la gente pasaba allí y nos veían como si estuviéramos en el circo, vamos, aquello era una cosa tremenda. Ahí está en Nuestro Mundo Fotos, y era muy divertido porque los alumnos aprendían, la gente aprendía, te preguntaban, estaba todo expuesto, y gracias a esta actividad formativa que pagaban los alumnos, se conservó esta pieza porque estaba a punto de perder, a coste cero, para que veáis un poco los recursos que las distintas estrategias que vamos articulando para poder intervenir el patrimonio. Inventando. Y después otra de las experiencias que más nos enorgullecen también y que nos sentimos más realizados es la creación del proyecto Emplearte. Dentro de nuestra experiencia de tantos años con alumnos en práctica, pues nosotros veíamos una carencia de darle una continuidad y creíamos de vital importancia darle una continuidad a esos chicos que han participado en distintas experiencias con nosotros. Y dándole vueltas, pues bueno, pensábamos que era interesante asociar a distintos proyectos que tengan pocos recursos, pues bueno, intentar que el arzobispado pusiera una parte y que la parroquia pues se hiciera cargo de los sueldos de estos chicos que están recién salidos. Entonces cada uno volvíamos a colaborar, cada uno en su terreno, y así le dabas como ese primer impulso empresarial para que ellos empezaran su carrera profesional asociados a distintas parroquias o a distintos proyectos que nos iban surgiendo. Entonces, de esta manera hemos podido dar cabida a muchos proyectos, a muchos profesionales que hoy día, pues seguimos contando con chicos que llevan 10 años, que hicieron prácticas con nosotros, pues ahora están trabajando con nosotros. Y de esta manera, pues bueno, poquito a poco han ido haciéndose un hueco en los distintos proyectos y han sido muy interesantes. Si quieres contar algo. Bueno, si queréis, vamos hablando un poco de las distintas actividades. Por ejemplo, es una extracción de un suelo del arzobispal. Como he dicho, hay una obra, hay unas catas arqueológicas, aparece un suelo pues del 17, muy interesante, y se decide que hay que extraerlo. Empiezan a hacer números, aquello salía por un auténtico disparate, porque el problema que tenía es que es un suelo, como estoy viendo, por piezas, que no se puede arrancar como un mosaico. Como sabéis que los mosaicos se arrancan, se hace una cuadrícula, se pueden extraer y se pueden hacer como unas piezas, por lo menos en 4 piezas te lo puedes llevar. Esto no, esto era pieza a pieza, como un mosaico gigante que tenía, creo que son 6 metros y pico por 4. Entonces se decidió quitar pieza a pieza y colocarlo en la misma estancia. Pues nada, se hizo con los alumnos que habían estado con nosotros, se eligieron a 4, creo que fueron, y se hizo pues un Emplearte, y se pudo sacar en 2 meses esta pieza y colocarla, que se puede visitar en el Palacio de Obispal, que es una de las estrellas de la colección. En este caso el coro alto de la Magdalena, que todos conocéis. La parroquia de la Magdalena, pues el cura sueña con tenerla entera restaurada, algún día lo conseguirá, pero es verdad que poco a poco le va pegando bocaditos al quesito, y nosotros partimos en la primera parte. Y lo interesante de esto es que él decía que él quería colaborar con mucha gente, no quería que solamente fuera una empresa, o en este caso la diócesis, que lo hiciera. Y es muy interesante y nosotros lo vemos como fructífero, que quiera dar trabajo a mucha gente. Pero él decía que las bases había que sentarlas primero. Entonces nosotros fuimos a hacer la primera parte, y lo que diseñamos es la estrategia y la metodología para poder limpiar tantísimos metros de cubierta, que fuera rentable y que fuera fácil. En este caso, pues con gel de agar-agar, que son unas algas, pues se realizó pues la metodología para retirar de manera fácil toda la suciedad, el hollín que hay en superficie de la cúpula de la Magdalena.
otra experiencia, ahí mismo en la Madalena, pues que el párroco decidió también pues hacer una serie de obras que había en la sacristía, que acababa de pintar y nos pidió, pues mira que tengo aquí esto, ¿tenéis chicos? Pues nada, 2 contratos y se realizaron allí. En este caso, pues el proyecto actual. Un proyecto actual de La Rinconada, que también es muy interesante porque nos llamó esto antes del COVID, habíamos hecho un presupuesto de este retablo para hacer una intervención de este tipo, pero claro, llega el COVID, pasa todo y como hemos dicho, allí todos los días hay un montón de problemas y un montón de casuísticas, hasta que llega el cura con la cabeza del santo y dice, esto se me ha caído, termitas. La termita se lo estaban comiendo entero y se ha tenido que desmontar y aquí el carpintero José Juan puede decir, puede mostrar fe de cómo está el retablo, porque hay una labor importante de consolidación, porque prácticamente todo lo que es la parte baja del sotobanco y lo que es la predela está totalmente comida, incluso parte de la parte de detrás. Y después proyectos pues, ilusionantes, como son proyectos integrales, en los que nos vamos metiendo muchas veces de locos, porque en este caso es todos los bienes muebles de la iglesia de Santa Clara, que con lo que ello conlleva, estamos hablando que el proyecto era 3 millones de euros, y aquí lo importante es una cosa que es una auténtica locura. Cuando hacen un proyecto de este tipo, dices, ¿tenéis 3 millones de euros? Nosotros la verdad que son cantidades ingentes que te nombran, pero después te dicen, no, es que tú tienes 1 millón para hacer los bienes muebles. Y tú dices, ¿cómo? Casi todo se lo lleva el inmueble. Todo se lo lleva el inmueble, pero y ahora tú dices, 1 millón es mucho. Artesonado, 5 retablos, sillería, ¿cómo haces esto? Pues bueno, pues emplearte y gestionarlo directamente tú para evitar pues costes indirectos, beneficios industriales, todo ese tipo de circunstancias que muchas veces pues en una empresa tiene que repercutir porque si no, no funciona, pero en este caso no la podemos ahorrar. Y es verdad que todas estas circunstancias hacen que sean proyectos rentables y sobre todo pues de calidad como estamos viendo aquí. Proyecto tremendo. Es un proyecto que la verdad pues fueron 2 años y se abarcó desde lo que yo he dicho, pues todo la azulejería, el artesonado, la sillería. Es un proyecto integral y además entramos nosotros como parte de la propiedad. No somos una empresa externa, sino que nosotros miramos como si aquello fuera nuestro, que lo es, ¿no? Entonces no es lo mismo que llegue una empresa que quiere sacar su rendimiento económico de manera lícita, pero que es así. Entonces nosotros estábamos absolutamente para todo y a la vez que la constructora que estaba allí haciendo las obras en el inmueble, pues nosotros íbamos como de apoyo a todas esas tareas de conservación que llevara este edificio, ¿no? Y bueno, intervenirlo de manera integral con los criterios que nosotros también íbamos seleccionando. Aquí vemos el equipo de restauración, que son los chicos que han hecho prácticas con nosotros, que después se les ha dado un contrato durante 2 años de trabajo. Entonces son... Quiero apuntar una cosa aquí, vamos, si ya pasa la diapositiva, es que no estamos diciendo que la Iglesia ahora no va a contratar a nadie ni va a hacer nada, sino directamente es imposible. Nosotros es verdad que hacemos, de todo lo que hacemos muy poco. Hay empresas que siguen trabajando, que siguen haciendo cosas, pero es verdad que los proyectos más singulares o que tienen unos recursos que están muy establecidos, ¿vale?, es donde entramos nosotros, ¿vale?, para gestionar el proyecto desde que el primer euro se ponga hasta el último, para que nada se pierda y todo sea mucho más rentable. Claro, además las casuísticas también que se dan en este tipo de proyectos, por ejemplo, en el caso de Santa Clara, es un convento, una iglesia de convento de la franciscana, de las Clarisas, que después de la Expo pues pasa a ser parte del Ayuntamiento de Sevilla, le cede parte del convento para hacer una sala de exposiciones, la iglesia, las hermanas pues se van porque quedan muy poquitas, se van a otro convento, la iglesia queda abandonada, las estancias anexas también quedan abandonadas y hay un letargo casi de 20 años en el que el templo está cerrado en muy malas condiciones. Damos gracias a Dios de que todos los paramentos cerámicos de casi 3,5 metros de altura fueron protegidos antes del cierre, no hubo expolio ninguno y todas las esculturas se guardaron en un almacén en cajas de seguridad. Así que gracias a eso se ha conservado íntegra una iglesia proyectada por todos los retablos por Martínez Montañés de una calidad excelente y no había recursos porque esto fue una devolución porque el ayuntamiento incumplió su trato de la restauración de este templo. Entonces el ayuntamiento llegaron al final a un acuerdo de que
nosotros os pagamos la parte correspondiente a la restauración, pero la ejecutáis vosotros con vuestros medios. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hizo con una estimación económica de casi 20 años atrás, con lo que hoy día es muy difícil acometer ese tipo de intervención si no es con recursos propios. Nosotros, verdad que gracias a toda la trayectoria que llevamos, pues en el Arzobispado contamos con gran cantidad de materiales, de herramientas, de útiles que son ahorro económico al final para la obra, ¿no? Y bueno, la gestión del proyecto, la dirección del proyecto la llevamos nosotros, que somos empleados de allí. Entonces, bueno, van siendo pequeños ahorros que se va acometiendo en la obra que hacen posible que este tipo de proyectos de tal envergadura pues se lleven a cabo. Aquí vemos una de las obras maestras por las que habría que darle un premio a don José Juan, que está ahí, porque ya se ha ganado el don. Es la intervención de todos los bienes de carpintería que hubo que acometer, pues contamos con José Juan en obra y bueno, un artesonado gigantesco con la peculiaridad que está policromado y en unas condiciones muy malas porque el edificio estaba sufriendo un desplome de uno de los muros laterales y estuvo a punto del derrumbe. Entonces, pues bueno, gracias a su trabajo y al trabajo de todo el equipo de restauración, pues bueno, y a las actuaciones, por supuesto, en el inmueble, pues se pudo acometer. Aquí vemos una de las imágenes terminadas. Un retablo blanco, está policromado en blanco y dorado, una preciosidad, vamos, es único. Y además una peculiaridad, que dentro las hermanas no lo tenían dorado, lo tenían pintado en amarillo. Es muy bonito, tenían como una especie de trampantojo y la verdad que es un espectáculo que se puede ver todos los domingos. Por la mañana hay misa con el órgano que está restaurado, un órgano que suena, que es una maravilla, y se puede visitar el convento cuando se termine lo que es la misa. Y después, como en todas las obras de conservación de edificios históricos, pues van saliendo pues otros complementos que no se estimaban al principio de la obra o en el proyecto. Aquí apareció un muro de mudéjar, que era una preciosidad, una yesería, pues que hubo que acometer y hubo que hacer como una especie de modificado en el proyecto para que Cultura, pues bueno, también lo aprobara, porque estamos hablando de un edificio que es BIC, y bueno, integrarlo dentro del espacio. Esto estaba detrás de la sillería del coro, se tuvo que desmontar porque hubo del coro alto, y pertenece al antiguo palacio de Don Fadrique, que no terminó de construirse, después le pusieron un falso murete por encima, en fin. Puede ser de las yeserías más antiguas de Sevilla, puede ser. Estaban ahí averiguando, porque está hecha, por lo visto, según Miguel Ángel Tavales, parece que eran artesanos de Toledo que vinieron a trabajar aquí. Y aquí vemos un poco el equipo de restauración al que le estaremos siempre agradecidos, porque esto se obtiene gracias a la profesionalidad, al empeño, al entusiasmo y al desvivirse por una obra, porque esto eran días y días y días de mañana, tarde y casi noche. Y gracias, bueno, pues a esa implicación personal de todo el equipo, que bueno, que al final acaban siendo amigos porque llevan muchos años trabajando juntos y que han tenido que abordar cantidad de cosas, muchas veces imprevistos, pintura mural, como habéis visto, yesería decorativa, azulejería, retablística, han tenido que ir cambiándose y adaptándose no solo a los procedimientos que demandaba la obra, sino también al estar trabajando con una constructora a la vez. Nosotros no queríamos dejar que se acabara la obra del inmueble, porque sabemos que los inmuebles se comen, o no, Javier, todo el dinero que se quieran comer en el edificio, pues entonces nosotros sabíamos que había una bolsa de dinero que de ahí no nos podíamos gastar porque es que no había más. Después del COVID pues había quedado mermado las arcas, ¿no? Y, bueno. Y muchas veces hay que destacar también que, aunque a lo mejor es un tópico, lo difícil que es trabajar en una obra. Porque el restaurador normalmente es un trabajo más limpio, más tranquilo. En una obra no es tranquila, no es limpia, no es nada es todo lo contrario. Y hay que convivir con todo esto y es complicado. Pero es verdad que una vez que coge el ritmo, pues se van haciendo, y además que tienen que ir paralelos, tienen que convivir, porque una vez que se termina el edificio hay que inaugurar y los bienes muebles tienen que estar terminados. Entonces es un bagaje importante que se va acumulando ahí. Y ahora os contamos un poquito también, de manera muy rápida ya, que nos estamos extendiendo, la intervención que hemos hecho, la última intervención del retablo mayor del Sagrario de la Catedral, que ha sido una obra que venía condicionada por una intervención en el inmueble, que se iba a hacer una obra de unos 300.000 euros que se han convertido casi en 4 millones de euros. El inmueble, problemas de cimiento de época histórica, constructivos de siempre. Entonces, la parroquia era un proyecto inabordable que lo asume el Cabildo Catedral. El Cabildo Catedral termina la obra y dice: el retablo mayor ya no tengo más capacidad de hacerlo, vamos a buscar otro tipo de recursos.
y la parroquia, pues bueno, confía en el equipo de trabajo y se ha vuelto a hacer otro Emplearte y la colaboración de todos esos convenios que tenemos de estudio para poder abordar también este proyecto. Aquí veis algunas imágenes de, bueno, esta obra es interesantísima, es una obra de Pedro Roldán, el retablo completo, exceptuando esta pieza que es de Duque Cornejo, que pertenece al antiguo retablo que había ahí, que se sustituyó, este San Clemente, porque era el titular del templo y fue lo único que se mantuvo. Es una obra que viene, el retablo viene de la antigua Casa Grande de San Francisco, de lo que es la Plaza Nueva hoy, el convento de los franciscanos, se desmontó y se montó aquí en la parroquia del Sagrario. Y esta es la única escultura que está rematando el ático de Duque Cornejo, que como he dicho es del antiguo retablo. Aquí vemos algunas de las piezas que se extrajeron para intervención, que han sido expuestas, que lo bonito de esto era compartir este trabajo con los demás. Parte de estas piezas han sido expuestas en el Museo de Bellas Artes, la exposición de Roldán, igual que de aquí de Écija fueron algunas también. Y en Caja Sol también se prestaron algunos ángeles, porque nosotros lo que queríamos era difundir, divulgar el trabajo y que se tenga que conocer. Además que es una oportunidad única de ver estas piezas de cerca, porque están montadas algunas piezas a 20 y tantos metros de altura que tiene este retablo. Entonces incluso la imagen central del Cristo, una vez terminada, pues se expuso también abajo. Y aquí vemos una vista de la iglesia recién terminada, inaugurada hace, en septiembre, que se inauguró. Aquí vemos una comparativa del relieve central, una obra de Pedro Roldán, policromada por Valdés Leal. Ha sido para nosotros un lujo y un disfrute de poder tocar este tipo de obras. Ha sido una gozada, descubrir allí. Y lo bonito que hacemos nosotros muchas veces es compartir. Y creo que esta obra ha sido de las que más hemos compartido, porque era un ir y venir de gente. Te llamaban, oye, quiero subir, oye, que quiero subir. Historiadores, investigadores, todo el mundo. Y además lo bueno de esto, que muchas veces te das cuenta con el tiempo. Haces algo y dices, no quiero enseñarlo, vaya que haga, vaya. No, es que hay que enseñarlo, porque cada vez que viene alguien aprendes algo nuevo. Y vas aprendiendo. Y la verdad que este retablo ha sido una experiencia súper enriquecedora por la cantidad de cosas que hemos descubierto. Hasta descubrir la pintura de Valdés Leal, que sabíamos que estaba allí, pero es verdad que estaba tan oscurecida y tan repintada que prácticamente no se notaba. Y es alucinante ver detalles desde cerca de la manera de pintar de Valdés Leal. Aquí lo acercamos. Ya como resumen un poco de la gestión que llevamos haciendo en la archidiócesis, bueno, ahí vemos que hemos dado cabida a 65 alumnos en prácticas curriculares, 143 alumnos de prácticas extracurriculares, que es las que hacemos todos los veranos por los pueblos, y ahora mismo actualmente 60 contratos de Emplearte, que es lo que más orgullosos nos sentimos, porque bueno, le estamos dando a compañeros nuestros la oportunidad, pues, de hacerse un camino en esta vida empresarial. Y esto es un dato que es una cosa aproximada, que al final no es un dato real, porque no es un ahorro como tal, sino si lo hubieses contratado de manera externa, pues la cuantía económica que el arzobispado hubiese tenido que soportar son casi 4,5 millones de euros de esta gestión que nosotros hacemos, que intentamos abaratar el coste. Y gracias a toda esta gestión que hacemos del patrimonio, como la entendemos nosotros, nos han galardonado con 2 premios recientemente. Uno ha sido por parte de la Universidad de Sevilla como prácticas de calidad como institución, y la Asociación de Museólogos de Andalucía nos ha dado con Santa Clara el año pasado el mejor proyecto de conservación de Andalucía. Y bueno, pues eso para nosotros es un aliciente para seguir fomentando este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas. Así que nada, que el patrimonio es responsabilidad de todos, y la nuestra es difundirlo y estar aquí con vosotros y compartirlo, ¿no? Así que muchísimas gracias por atendernos y espero que os haya gustado. Gracias. Si quieren hacer preguntas... Hemos charlado mucho, ¿no? Extraordinario. Aquí mismo. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo he disfrutado también como ellos cuando están subidos en los andamios y se están encargando de la organización tan prolija de esto, que no es simplemente estar con el pincelito
como muchos se creen el bastoncito, sino que esto lleva detrás mucho trabajo, mucha preparación y muchísima organización, como han podido ustedes comprobar en la cuestión. Un inciso simplemente para terminar y dar un tiempo para proseguir en realizar alguna pregunta. Cuando se habla del mundo del arte, del mundo de las bellas artes, muchas veces en alguna familia que haya algún miembro joven que quiera estudiar arte o bellas artes, empieza a crispar, a erizar el pelo en la familia, porque chiquillo, tú vas a comer de eso. Tú tienes, el mundo del arte es difícil, el mundo de las artes es muy difícil. El mundo de la restauración y la conservación también es complicado, como otros muchos ámbitos de la vida profesional. Pero hemos visto, con lo que nos han contado ellos, con su experiencia formativa y profesional, que nada es imposible. Todo lo contrario, cuando me he referido en la presentación a que una de las facetas importantes en la vida de ellos es también la creatividad como artistas, hemos podido comprobar una cosa, que la creatividad no es solamente de los artistas o aplicada al mundo artístico, sino que también hay que aplicarla, y ellos la han sabido aplicar y conjugar al mundo empresarial. Es decir, hay que ser creativo para todo. Y en este sentido, ellos han demostrado con su buen hacer que no solamente es restaurar, conservar, sino también formar, a la vez realizar eso tan importante que es en este tipo de cuestiones, que es la transferencia del conocimiento y de su trabajo a la propia sociedad. Es decir, una retroalimentación entre sus propuestas, sus trabajos y lo que la sociedad va a recibir al respecto. Y en esto pues hay que quitarse el sombrero, y si le han dado esos 2 premios, pues seguramente dentro de unos cuantos de años les darán bastantes más, porque desde luego este tipo de actividades y de iniciativas, pues hay que, como digo, premiarlas, y sobre todo en personas de su juventud todavía, pero con ese ímpetu y con esa, sobre todo, alegría y agradecimiento a los demás que demuestran diariamente. De manera que, bueno, yo simplemente como aquí representando a la Real Academia os quiero agradecer que nos hayáis podido hacer compartir a todos nosotros esa experiencia y todos esos trabajos tan maravillosos. Bueno, y dicho esto, si alguno de los que están aquí en la sala quieren realizar alguna pregunta o se le ha quedado algo en el tintero que quieran comentar, pues ahora mismo es el momento. Porque aquí los tenemos, después si no... Claro. Si ha quedado la cuestión clara, pues Paco quería hacer algo. Un poquito más alto, Paco, que no se oye. ¿Esta fotografía la fotografía última que habéis puesto? Esta es de unos incendios que hubo en una parroquia francesa, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero bueno, me parecía muy significativa que ellos, con el mejor hacer y la mejor intención, lo que quieren es cuidar su patrimonio. Y lo estaban refrescando para que no ardieran, ¿sabes? Nuestra misión un poco en la diócesis no es solo tampoco restaurar y conservar nuestro patrimonio, sino hacer partícipe a todo el responsable o que tenga contacto con el patrimonio, bueno, de que este tipo de cosas está muy bien, que tú tengas muy buena intención, pero hay que saber. Entonces, a los sacerdotes, un inciso solo, una de las iniciativas que estamos haciendo es ir al seminario en el proceso formativo de los sacerdotes y darles nociones básicas de cómo tienen que conservar el patrimonio, cómo tienen que gestionarlo, ¿no? Y contar con profesionales. Instamos a que todos los párrocos pues pidan el permiso cada vez que van a hacer una intervención, se mandan circulares de cómo se debe de proceder en distintos... Nosotros no llegamos a todas las parroquias, a todos los rincones, pero intentamos dar las nociones básicas para que todo el que salga, pues que intente hacer las cosas bien. Entonces vamos a ver, la segunda pregunta. El criterio que realmente que vosotros seguís para la restauración, o me dice si hay algún otro criterio, que siga alguien más, es el de restaurar conforme a lo antiguo, que realmente era primitivo, primigenio, o restaurar conforme la memoria colectiva tiene retenida. Yo creo que cada obra, Paco, condiciona el estado de la obra, la valía de los procesos. Ya no solo la memoria colectiva es muy relativo, porque puede ser muy reciente, o de quién es la memoria colectiva, tuya o de tu abuelo. Entonces, ¿en qué nos basamos en eso? Y es verdad que nosotros intentamos conservar todo el proceso que esa obra ha sufrido. No solo su historia material se intenta conservar, pero lo que intentamos primar es el bienestar de la obra,
y potenciar los valores estéticos que tenga de mayor calidad. Muchas veces se han incorporado a las obras elementos de manera reciente que lo asociamos porque estamos acostumbrados a verlo toda la vida. Mi Cristo es negro, y a lo mejor tu Cristo está negro, pero no lo es. O no tiene por qué estarlo. O a lo mejor yo pienso mucho. Yo pienso mucho. Yo recuerdo el Gran Poder, la intervención del Gran Poder, todo el mundo estaba pendiente. ¿Cómo van a dejar al Señor? Bueno, pues se deja como se tiene que dejar. Que es verdad que muchas veces esto no es caprichoso, pero intentamos hacerlo con la mayor profesionalidad y basándonos en datos técnicos. Nosotros, antes de aventurarnos a hacer cualquier intervención, hacemos muchos estudios previos y vemos lo que hay debajo, lo que no hay, lo que se puede dejar, cómo se va a quedar. Pero muchas veces, a lo mejor, al final te acabas acostumbrando a una estética que no estás acostumbrado a ver. Quizás, ¿no? Sí. Sí, es que en realidad yo creo que lo que podría de alguna manera deducirse de lo que comentaba Paco es que no es igual que la actuación en un edificio, porque tú sabes que hay dos teorías. Una que es el mimetismo, o sea que tú no notes en la restauración de esa obra qué es lo nuevo y qué es lo antiguo, y otra teoría que es totalmente opuesta, que lo que te dice es que debe quedar marcado qué es lo antiguo y qué es lo que tú estás. Vale. Eso Yo ahí... perdona, sí. Creo que se hizo en Italia en una carta del restauro, algo de eso, Mucho. Sí, hay muchas recomendaciones técnicas y casi todas es verdad que están enfocadas a bienes inmuebles, ¿vale? Casi todo está enfocado a bienes inmuebles. Nosotros los bienes muebles condicionamos muchas cosas y sobre todo que las imágenes que nosotros restauramos, los bienes que nosotros restauramos están en uso y en uso devocional. Y son imágenes que tienen otros condicionantes distintos a una pieza de museo, ¿sabes? Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros hemos intervenido imágenes de Martínez Montañés con una policromía del siglo XIX y sabemos que la de Montañés está abajo o la que realizó Pacheco está abajo. ¿Cuál tiene más valor? ¿La de arriba o la de abajo? Pero es verdad que hay en ocasiones que hemos mantenido la del 19 porque están en unas condiciones óptimas. No tienes por qué eliminarlo. Es verdad que se priman temas estructurales, se priman temas estéticos, se priman muchas cosas. De todas formas, a lo que decía Javier antes de reconocer las partes nuevas, en restauración y cada vez se hace más, lo que es el tema, la reintegración que hacemos, sobre todo nosotros, ya que estamos en la iglesia, porque hay muchas veces la reintegración es un aporte de controversia y que la gente empieza a hablar porque todo el mundo tiene opinión, pero nosotros en la iglesia, por ejemplo, primamos una cosa importante. Como ha dicho Agustín, las obras están hechas con un fin, que es devocional. Entonces, por ejemplo, si a la imagen le faltan dedos, ¿vale? Su finalidad a lo mejor no llega del todo bien. Entonces, se reponen esos dedos, pero hay técnicas, ¿vale? Tanto materiales como a la hora de realizar el color, que si un profesional va a verla, identifica perfectamente qué es lo nuevo, qué es lo viejo, aparte de quedar documentado. Pero se hace a través de criterios materiales, ¿vale? Que sean además reversibles, que se puedan retirar perfectamente y que sean totalmente discernibles a ojos de un experto, ¿vale? Incluso de cerca alguien que no es experto lo puede diferenciar, pero están hechos para eso. Hay veces que tú vas a un museo y la imagen no tiene mano, pero la mano, ¿por qué no tiene mano? Porque su fin no es llegar al feligres con la devoción, sino es un fin que... Perdón, y el tema que habéis comentado y habéis dicho, se le ha quedado 267 parroquias. Sí. ¿Dónde? En la provincia de Sevilla. Sevilla. En la provincia de Sevilla. La diócesis, lo que es la diócesis. La diócesis de Sevilla tiene 267 parroquias. Ahora tiene más. Ahora tiene más. Pero Y 5 nuevas que se van a hacer. Son tipo... Y después cada una tiene asociada varios templos a su cargo. Por ejemplo, aquí, fija, Santiago tiene varios. Santa María tiene más. En la presentación, el 80% prácticamente de los bienes artísticos en España son de la Iglesia. Es una estimación aproximada y desde hace años, imagínate. Bueno, pues si hay alguna otra pregunta, bueno, pues en ese caso cerramos la sesión agradeciendo la presencia de todos ustedes y el agradecimiento también extendido a nuestros conferenciantes que nos han deleitado esta tarde. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo día.
Venga.